Humanismo Digital con Joan Clotet. Lo que sí creo es que hay una alta correlación entre lo que es que cuanto más cerca lo que es el capitalismo consciente y sus pilares, creo que mayor será la valoración y la gestión a conciencia de lo que es el liderazgo. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es influencia, es servicio, es integridad, es ética y sobre todo son resultados para un bien común, pero nunca a cualquier precio. Esta es una de las ideas que Juan Pablo Ventosa desarrolla en la conversación de hoy. Juan Pablo lleva toda una vida dirigiendo empresas de servicios profesionales e influyendo en personas y organizaciones que lideran para conseguir resultados sostenibles. Un profesional de la gestión del talento muy bien fundamentado y conectado siempre a la estrategia y al negocio. Juan Pablo profundiza ahora además, a través de un libro, en la oportunidad y la necesidad de medir la calidad del liderazgo en las organizaciones. Con él conversaremos sobre este amplio concepto, así como la importancia de cultivar el liderazgo y medirlo como palanca de transformación y generación de resultados. Os dejo ya con nuestra conversación. Hola Juan Pablo, muy buenos días por la mañana, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Joan, y feliz día. Feliz día, sí, en un día soleado. ¿Estás en Barcelona hoy también? Hoy en Barcelona, acabando el año ya queda muy poco. Como eres hombre viajero, pues grabamos esta conversación para quien nos escuche, pues terminando en el último día del año 2024. Así que, bueno, con ilusión de conversar contigo, como siempre, que lo hacemos a menudo durante el año. Pero bueno, en un día especial como hoy, ¿no? De cerrar página de un año y estrenar el siguiente. Así que nada, agradecerte primero aceptar conversar esta vez en abierto. Lo hemos hecho muchas veces en el cara a cara con un café delante. Y bueno, por muchas razones, entre otras la publicación de un libro del que hablaremos hoy, pues la excusa perfecta para invitarte a este espacio y bueno, plantearte algunas cuestiones y sobre todo conversar, que contigo siempre es un placer. Muchísimas gracias, Joan. Un privilegio estar aquí en tu podcast. Último día del primer cuarto de siglo. O sea que buena entrada al siguiente. Gracias. Eso es. Fantástico, Juan Pablo. Pues en este espacio arrancamos siempre igual, somos poco originales y es conocer un poco mejor a la persona a la que invito a conversar. Y mi primera pregunta es: ¿quién eres, Juan Pablo? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Bien, como comentábamos no hace tanto, cuando hablábamos de preparar este podcast, pues primero, personas 60 años, recién cumplidos, con lo cual significado y etiquetado. Después de toda una vida dirigiendo empresas de servicios profesionales, sobre todo consultoría y formación corporativa, pues me doy cuenta que estoy en un momento que he ido creciendo como persona y como profesional. Y hoy me defino como un consejero de talento y eficiencia organizacional, sobre todo un coach de alta dirección, de equipos directivos. Me dedico a la consultoría, hago docencia en escuela de negocios. Me gustaría poder presumir de que un poco de hombre orquesta, pero la realidad es que soy más un pato, que nadar, nado, volar, vuelo y andar ando, pero ni acabo de nadar, ni de volar, ni de andar demasiado bien. Poquito de todo dentro del mundo de consultoría, asesoría, acompañamiento corporativo, altos directivos. Genial. Bueno, visto desde fuera, yo no opino lo mismo, como puedes suponer, porque llevas muchos años en la profesión y con unos distintos roles que creo que conectan muy bien. Y que desde mi percepción, aunque para quien nos escuche diremos que nos hemos reconectado hace unos pocos años, porque estudiamos juntos, no en el mismo curso, hace ya unos cuantos años, y reconectamos casi por casualidad en Madrid, hará unos, 10, 12 años fácil.
Y bueno, me sirvió de alguna manera pues para reconectar contigo. Trabajamos en cosas parecidas y la verdad es que aprecio mucho siempre pues tus opiniones, tu fundamento, tu espíritu crítico. Y bueno, y ahora mismo pues con la ilusión de estrenar un libro sobre liderazgo, pero antes de entrar en ello, vamos a hablar un poco de liderazgo, que sabes que se ha escrito y hablado mucho al respecto, es un concepto muy, muy, muy amplio, y para las personas que nos escuchan, pues me gustaría preguntarte qué y cómo entiendes tú este concepto de liderazgo. Al mundo del liderazgo me acerqué. Uno llega al mundo del liderazgo desde distintos caminos. Yo me acerqué desde la necesidad como formador y consultor de entender aquello que se suponía que tenía que formar, la necesidad de aprender aquello que tenía que aplicar y una curiosidad, una sana curiosidad de entender quiénes eran los que teóricamente hacían posible que lográramos todo aquello que nos permitía avanzar como organizaciones, como sociedad o incluso como personas, ¿no? Sin embargo, a base de leer, cada vez más me sorprendía lo que era el tema del liderazgo. Todo el mundo hablaba del liderazgo, es aquello, el síndrome del Dunning-Kruger, ¿no? Es decir, todos sabemos del liderazgo, ¿no? Un poquito, a mí lo que más me disgustaba del liderazgo era la adjetivación, el cómo lo etiquetamos. ¿Por qué digo el cómo lo etiquetamos? Porque no hacía otra cosa que encontrarme libros de liderazgo inspirador, el situacional, el innovador, el transformador, el adaptativo, el prosopopeico. Ese todavía no lo he visto, Joan, pero estoy seguro que al tiempo alguien lo va a poner. En un esfuerzo de que todo el mundo decía que sabía o quería proponer una descripción de lo que era uno o una líder, que al final no era más que Superman o Superwoman en una job description. Dicen que al final, como es aquello que dice que copiar de una fuente es un plagio, de dos es creatividad. Yo a la hora de escribir el libro de Leadership Analytics hacia un liderazgo consciente, pues me vi obligado y forzado a también hablar y presentar el concepto del liderazgo. Así que fui inspirándome en otras definiciones que me gustaban y las me metí en la Thermomix y propuse una que viene a ser que el liderazgo es influir. Es influir en otros, pero de manera positiva, con valores éticos, con una actitud de servicio demostrada permanentemente. Es de ahí que se hable de la humildad, poniendo a disposición de los otros aquellos medios y recursos necesarios para que puedan comprometerse con determinados resultados y además los alcancen. Es decir, por tanto, el liderazgo para mí es influencia, sin lugar a dudas. Liderazgo es servicio, liderazgo es integridad y ética, pero sobre todo, liderazgo es con los demás y resultados. Resultados para un bien común. Porque el liderazgo o son resultados o no lo son. Porque la mayoría de los atributos que he venido comentando también los tenía mi abuela. Mi abuela era alguien que se preocupaba por la gente, con un alto nivel de influencia, estaba sirviendo y lo que quería es que todo el mundo que la rodeaba estuviera bien, pero no le preocupaban los resultados. Tanto liderazgo son resultados o no son, pero no son resultados ni de cualquier tipo ni de cualquier manera. Al final, el tema del liderazgo son resultados, pero con o contra el equipo, ¿vale? Y son resultados para mí o son resultados para nosotros o para el bien común. Eso es un poquito tal como veo yo el tema del liderazgo, qué es y cuál es la principal diferencia. Es decir, liderazgo no son comportamientos, liderazgo son resultados a través de determinados comportamientos. No debemos confundir medios con fines. Bueno, creo que das una visión muy amplia y además
muy didáctica, ¿no? Porque cuando hablamos de liderazgo y pensamos en los grandes líderes, pensamos más en la parte que decías tú de influir para el bien, pero luego aterrizarlo a la conexión con resultados, en este caso empresariales o en la organización, y no de cualquier modo, pues me parece una buena luz para entender el buen liderazgo. Y tú que estás trabajando hace tantos años con altos directivos y con compañías de todos los sectores y perfiles, ¿qué porcentaje de organizaciones, grandes o pequeñas, crees que valora y gestiona a conciencia este concepto de liderazgo? ¿Tienen algún patrón común? Hay muchas compañías que a esta definición que tú haces hacen honor. Y si es así, ¿cómo lo hacen? ¿En qué se parecen? Sonrío cuando hablas de qué porcentaje, porque recuerdo aquella frase que decía ahí, verdades, mentiras y estadísticas, ¿no? Entonces, yo creo, honestamente, lo desconozco, aunque sospecho que bastante escaso. Piensa que para poder identificarlo deberíamos hacer un zoom en mercados, en culturas, en industrias o en momentos en los que se obtienen determinado tipo de resultados. Lo que sí creo es que hay una alta correlación entre lo que es que cuanto más cerca lo que es el capitalismo consciente y sus pilares, creo que mayor será la valoración y la gestión a conciencia de lo que es el liderazgo. Hablando del capitalismo consciente y sus 4 pilares, que son el propósito organizacional, el qué empresa vamos a dejar a nuestros nietos, la preocupación por todos los stakeholders. Hace 50 años hablábamos que lo importante eran los beneficios y satisfacer las expectativas de rentabilidad de los accionistas. Hace 30 años hablábamos que no, que lo importante era el cliente y el cliente es el rey y además una queja es un regalo. Hace 10 años hablábamos de que el medio ambiente y hoy estamos hablando que el empleado o el colaborador en el centro de todo, ¿no? Es decir, es que no es o una u otra. Es que parecen modas, son todos los stakeholders. Si todos son stakeholders y están necesitados o implicados en el buen funcionamiento de la compañía, no podemos olvidar a uno en beneficio de otro. Tenemos que considerarlos a todos. Por lo tanto, capitalismo consciente, el propósito, la consideración de todos los stakeholders, la cultura consciente, que la cultura es lo que nos permite determinar el cómo vamos a lograr el qué, la estrategia. Y por último, el liderazgo consciente, que antes de definirlo, a mí lo que me gusta es hablar más de la conciencia del liderazgo, del rol del liderazgo, de lo que aporta, de lo que se espera, ¿vale? Y de qué consecuencias puede tener un buen o un mal liderazgo. Y de hecho, cuando mencionas la conciencia, las personas que nos escuchen, como me pasa a mí cuando te escucho, es decir, hasta qué punto lo hacemos bien o lo podemos hacer mejor, ¿no? Incluso si estamos interesados en el concepto y en crecer, ¿no? Y creo que está condicionado también por nuestras propias capacidades o límites, ¿no? Y ¿cómo podemos saber, pues, qué tipo de liderazgo necesitamos en cada momento, ¿no? Antes mencionabas el liderazgo situacional. El mundo cambia, cambiamos de trabajo, de empresa, de departamento, de equipo, de momento. ¿Cómo saber, con ese concepto tan amplio que nos expones, qué estilo o qué tipo de liderazgo es necesario en cada situación? A ver, a mí siempre me ha sorprendido el liderazgo político. El liderazgo político para mí es como el lado oscuro de la fuerza. Es algo que me seduce, pero que no. Porque percibo cosas que no. Es decir, la influencia me permite que me reconozcan mi liderazgo para que yo pase a liderar a una gente y que en lugar de hacer lo que tengo que hacer, acabo vendiéndome para hacer aquello que me va a permitir perpetuarme en el puesto. Entonces, no me gusta el liderazgo político, no lo acabo de entender. Pero dentro del mundo político siempre me ha sorprendido mucho los partidos políticos que van siempre con su mismo programa. Van con un programa, sea cual sea el momento, sea cual sea la elección,
sea cual sea la necesidad de la coyuntura que la sociedad está viviendo. Pero siempre defienden sus ideas. Y hombre, no. Las ideas o los programas serán aplicables en función de las necesidades del momento. Por lo tanto, yo confío en tu capacidad de gestión y que eres capaz de identificar qué necesidades tengo y qué terapia o qué medicina es la más adecuada. Por tanto, siempre me ha sorprendido. Así que me sorprende exactamente igual cualquier tipo de líder que me defienda el liderazgo situacional y lo lleve con una bandera siempre en todo momento y demás. Es decir, no, yo creo que no es lo mismo navegar con mala mar que con buena mar y que, por lo tanto, necesitaremos distintas maneras de manifestar el liderazgo y distintos comportamientos. Por lo tanto, ¿qué es lo que determina cuál es la etiqueta distinta que deberíamos aplicar en función del momento? Obviamente, son los retos que se derivan de la estrategia que hemos definido, los resultados que debemos alcanzar. Por tanto, eso nos indica amenazas y oportunidades. Nos determina los qués queremos lograr. Y esos qués deben ir asociados siempre con unos cómos. Si yo cambio los qués, necesito replantear los cómos. Si yo redefino mi estrategia, sin duda alguna, voy a tener que revisitar mi cultura. Famosa frase de que la cultura se come a la estrategia para desayunar. No puedo ir con una cultura única, sin juego de cintura, pues porque no lograré impactar en la estrategia. Por lo tanto, la determinación de esos cómo alineados a nuestros valores y a nuestra cultura es lo que creo, a mi entender, es lo que determinará el estilo de liderazgo apropiado. Uh-huh. O sea que en el fondo tenemos que cambiar, tenemos que entender, tenemos que ser más conscientes de lo que es necesario y de alguna manera pues adaptarnos a esto, ¿no? Es decir, a pesar de que en algo seamos buenos o reconocidos, aunque eso también es un debate, ¿no? Si lo hacemos bien o no lo hacemos bien. Y de hecho, en relación a esto, quien nos escuche y esté reflexionando en relación a su propio estilo y cómo hacerlo evolucionar, el tema es cómo medimos esto. Si funciona, si no funciona. Es más fácil en el ámbito empresarial medir lo comercial, si vendemos mucho, poco, más o menos que el presupuesto, lo financiero, lo más racional, lo más tangible, pero ¿qué hay del liderazgo? Y tú en tu libro, Leadership Analytics, pues nos hablas un poco de esto y nos sueltas, entre otras cosas más que interesantes, una sigla que es SGCL, el Sistema de Gestión de la Calidad del Liderazgo. ¿Cómo se mide la calidad del liderazgo, Juan Pablo? Dices muchas cosas en pocas palabras. Me gustaría tener esa virtud. A ver, veamos. Joan, hablabas de liderazgo, cómo lo hacemos, podemos hacerlo mejor o peor, cómo progresamos. La clave es conciencia, ¿vale? La conciencia no deja de ser una medición. Es ¿cómo era? El acto de contrición y el propósito de enmienda, ¿no? Es decir, pues es la medición, es el PEBO famoso, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener es un referente, ¿no? Yo antes decía que el liderazgo son resultados o no es liderazgo. Pero ¿resultados de qué tipo? Resultados, las organizaciones, esto ya lo decía Peter Drucker, pasando de puntillas hace 25 años, que no le hicimos demasiado caso. Perdón, Peter Drucker no. Dave Ulrich decía, hay 4 tipos de resultados. Los primeros, los resultados de cara a los inversores, con indicadores siempre, el EBITDA, pues que es la generación de cash flow, etcétera, etcétera. O un segundo tipo de resultados, los organizacionales, es decir, pues la empresa que se internacionaliza, se diversifica, somos más fuertes como compañía en términos de no más de lo mismo, sino más de manera diferente y mejores. Tercer lugar, resultados de clientes. Estamos fidelizándolos más, estamos vinculándolos más. El cuarto, también la gestión de colaboradores, porque no olvidemos que quien logra los resultados son los colaboradores. Por lo tanto, tenemos que tener claro de que venimos diciendo que los colaboradores es el principal activo de la compañía. Y precisamente como no lo ponemos en el balance, no lo gestionamos.
ni en la cuenta de resultados. Pero a un líder o a un directivo o a una directiva le estamos confiando ese principal activo a inicio de año. Hoy, último día del año. Mañana me renuevan el contrato como entrenador de un equipo en lugar de fútbol de un equipo comercial. Pero ¿quién va a marcar los goles? ¿Yo como entrenador o el equipo? ¿Quién va a hacer las ventas? ¿Los vendedores o el director comercial? ¿Vale? Y resulta ser que a final del año me van a premiar a mí en función de los goles que han marcado. Y no me van a pasar cuentas de si he perdido al mejor talento, de si está menos comprometido, si el clima ha bajado o si realmente no se han formado lo suficiente y los he devaluado y están más lejos del perfil y han perdido competitividad. Yo creo que como líder hay que rendir cuentas, entender de que soy un director técnico, que llamaría en Latinoamérica, o en un entrenador de fútbol, que me confía en un equipo para que lo motive, lo forme, le exija, ¿vale? Lo retroalimente y que entienda que si al final de la liga no hay resultados, al que le cortan la cabeza es al entrenador del equipo de fútbol. ¿Por qué? Pues porque hay que gestionar un activo, unos jugadores. Tanto, yo lo que hago es intentar identificar un índice de calidad de liderazgo como un KPI objetivo. Esto ya lo decía Covey, que hay que medir de manera objetiva. Y cuando yo he hecho la investigación para escribir el libro y preguntaba a las grandes compañías cómo medís la calidad directiva, todos me contaban que con un 360, con una evaluación 360. Es decir, midiendo las percepciones de terceras personas sobre mis comportamientos en un momento dado, pero más subjetivo que eso difícilmente puedo imaginarme algo. Entonces, yo lo que quería, mi background es de números, nunca he trabajado en los números, siempre he trabajado con personas, pero yo necesitaba demostrar, necesitaba dar respuesta. Es decir, que el director comercial sabe quién es de su primer gran cliente al más pequeño, del más fiel al menos, del más rentable al menos. En cambio, no sabemos decir eso en una organización, no sabemos hacer un ranking de quiénes son los mejores líderes. ¿Vale? Ni sabemos anticipar quiénes son los 5 que entrarán en el comité de dirección dentro de 5 años. Eso no lo sabemos. Tanto sentía la necesidad de un KPI objetivo. Y por eso diseñé algo que no es física cuántica, que es un índice de calidad del liderazgo, que no es más que un algoritmo, una fórmula, que lo que hace es ponderar aquellas métricas de gestión de personas que tienen impacto en el perfil de líder que hemos definido como necesario para lograr lo que nos hemos propuesto en la estrategia. Entonces, si sabemos cómo tiene que ser, qué tanto se ajusta al perfil de líder que hemos definido, podremos medir objetivamente, podremos hacer un ranking, podremos mapear cantidad y calidad, ¿vale? Podremos segmentar por niveles directivos, podremos medir qué tanta densidad, ¿vale? Y al mismo tiempo podremos establecer políticas de consecuencias para acelerar ajustes individuales o organizacionales para contar con la cantidad y calidad de liderazgo que necesitemos. Tanto, ¿qué es esto del sistema de gestión de calidad del liderazgo? Pues el sistema de gestión de calidad del liderazgo es un paso más allá de ese índice, de ese KPI. El KPI es un dato al final. Es decir que yo soy más guapo o menos listo que tú, pues no nos lleva a ninguna parte. Es decir, yo soy hipertenso, alguien que todavía vive, es médico, y de siempre le decía, tómame la presión. Y me decía, hijo mío, pues sí, medir no cura. Lo que cura es lo que hagamos después, ¿vale? Entonces, tener un índice de calidad de liderazgo está muy bien, una vez al año, pero yo lo que necesito es durante el año
realizar toda aquella tarea necesaria para mejorar de año con año y conseguir mayor fortaleza directiva. Por lo tanto, el sistema de gestión de calidad del liderazgo me gusta definirlo como un termostato, aunque lo vendo como inteligencia artificial, pues no deja de ser machine learning. Es un sistema que garantiza la cantidad y la calidad de liderazgo que una organización requiere para alcanzar lo que se ha propuesto lograr. Si lo ponemos en movimiento, esto es como un fotograma, ¿vale? Y lo vamos a ver en una película. Si una compañía finaliza un proceso de reflexión estratégica, normalmente acaba con las mismas conclusiones. Crecimiento rentable y sostenible, 1. Y 2, en cristiano, queremos ser más grandes, más complejos y más rentables. Acabaremos así. Entonces, si queremos ser más grandes o necesitamos ser más grandes y más complejos, entonces, ¿qué ocurrirá si no crecemos proporcionalmente con la cantidad y la calidad del liderazgo, de manera que podamos acompañar ese crecimiento en tamaño y en complejidad? Es como si dejáramos a un hijo adolescente al volante de un camión. Por lo tanto, un sistema de gestión de calidad del liderazgo no es más que un sistema de definición de aquel perfil de líder aspiracional, que es el que me va a permitir lograr lo que me he propuesto. Me permite definir ese KPI, el índice de calidad del liderazgo. Me permite medir a los directivos, pero mapear la cantidad y la calidad del liderazgo que tengo en la organización y medir la densidad por esos niveles. Y a partir de aquí, establecer sistemas para acelerar ese ajuste al perfil requerido, tanto a nivel individual como organizacional. Pocas palabras, eso es un sistema que lo que permite es acompañar a medida que el niño se convierte en adolescente y el adolescente en persona adulta, que tenga la estructura ósea y la masa muscular suficiente como para garantizar su correcto funcionamiento. De hecho, quien le genere interés tu respuesta, pues les anticipo que en el libro encontrarán un gran ejercicio intelectual muy práctico, además, muy aterrizado, y que pone foco en esta ampliación de perspectiva. Por eso creo que el título es muy adecuado, el liderazgo consciente, y sobre todo en el foco en los cómo. Fijar objetivo, y como lo haremos a través de las personas, y todas las personas tienen cierta capacidad de influencia, cómo aterrizar esto a nivel empresarial para conseguir resultados y no de cualquier modo. Pero fíjate que hablamos de métricas, lo que no se mide pues es difícil de gestionar, pero estamos en una era digital profusa en datos y yo quería preguntarte cómo podemos evitar que los árboles nos impidan ver el bosque a veces. Los datos nos dan perspectiva, pero a veces nos pueden incluso confundir. Y estoy contigo con la necesidad de medir algo tan importante a gestionar como es ese liderazgo, esa palanca de cambio, pero cómo evitar que tantos datos nos hagan perder un poco la perspectiva. Bien, yo creo que el sino es que nos hacemos sabios demasiado tarde y viejos demasiado pronto. Y cuando uno empieza a aprender cosas importantes en la vida que deberíamos aprender mucho antes, como la gestión de las emociones, o el concepto, la teoría de sistemas, u otras muchas cosas que descubrimos mucho más tarde lo que creemos que ya éramos competentes. Fíjate que lo que me encuentro es que ponías el símil de los árboles no te dejan ver el bosque. Me he encontrado mucha gente que cuando sale de entre los árboles, para vérselo desde fuera, más que ver un bosque, siguen viendo un montón de árboles. Es decir, no son capaces de diferenciar el micro, el nano, el micro, el macro, el mega, es decir, las diferentes capas. Creo que es momento de volver al back to basics. Creo que complicamos muchas cosas de manera innecesaria. Yo que soy limitado, cada vez me cuestan más las cosas.
que llevo muy mal haber tenido que abandonar 2 libros en los 2 últimos años porque me sobrepasaban, porque no los entendía. Creo que al final existe una virtud clara en hacer alcanzable, comprensible a los demás conceptos que teóricamente son más complejos o los hacemos complejos. Por eso hablo y siento la necesidad de volver al back to basics. Por ejemplo, cuando yo hablo de un índice de calidad de liderazgo, digo, no es física cuántica. No puede ser que las compañías más grandes del mundo midan con percepciones y no midan con hechos y datos. Por tanto, hay que distinguir percepciones de objetividad. A pesar de que Ortega y Gasset y luego José Pergamín hablaban de que, ¿cómo era aquello? Soy subjetivo porque soy un sujeto. Si fuera objetivo sería un objeto, ¿no? Es decir, pero hay otras que dicen, oye, es que hay que diferenciar datos de información y de información de conocimiento. ¿Qué es un simple dato? ¿Qué es un dato aislado, no contrastado? ¿Qué está debidamente procesado? ¿Qué es lo que me lleva a facilitar la acción? Es decir, lo metemos todo en el mismo saco y lo consideramos como es un número y está puesto en un Excel, pues ya está. O en un dashboard y ahora con colores y con Business Intelligence y tal, BI, Power BI, fantástico. Pero luego hay conceptos como confundimos los medios con los fines, las causas con los efectos, o valoramos por igual datos de actividad como los de contribución o incluso los de logro, y no es lo mismo. Normalmente medimos, hay una paradoja de Eisenhower que habla de que acostumbramos a medir lo que es fácil medir, pero no necesariamente es lo que nos aporta valor, porque lo que nos aporta valor cuesta más medirlo y gestionarlo. Entonces, como no lo vemos, para nosotros no existe, ¿no? Entonces dices esto, es decir, no confundamos que tenemos datos, pero no tenemos información de calidad que actúe como un disparador, como un disparador para la acción. Por tanto, creo sobre todo que hay que diferenciar el hacer con el lograr. Lo que hablábamos antes del liderazgo. ¿El liderazgo son comportamientos o son resultados? Para mí son resultados, pero no a cualquier precio. Entonces, el back to basics es lo que creo que nos tiene que ayudar a un tema. Y que ahora no sea más fácil medir datos no significa que la gestión vaya a ser más sencilla. Precisamente ese alud de datos puede ser en manos de alguien que no tiene criterio o puede generar cantidad de... Podemos lograr que se trabaje eficientemente para no agregar valor. Esa es una frase muy contundente. Me gusta especialmente que tengas esta visión. O sea, en el libro se destila que probablemente hay un gran potencial de gestionar mucho mejor el liderazgo en las compañías y hacerlo de manera racional, aterrizada, pero también mezclado con ese sentido común, práctico y no perder de vista lo fundamental. Y fíjate, antes mencionabas, tú te dedicas al talento como yo. Liderazgo, decías, además de muchas otras cosas interesantes, que es influir en otras personas para acompañarnos hacia un futuro deseado. Entonces, ¿no son las personas también una medida relevante de la calidad del liderazgo? Si son aquellos que sufren o se benefician de nuestro buen o mal liderazgo. Sin lugar a dudas. Y me alegro que saques a colación este tema, porque me da vergüenza decir lo que hablábamos. Cada vez las cosas cuestan más. El libro Leadership Analytics me ha supuesto 5 años de trabajo y de mucha interacción con colegas, con socios míos, pero viajando noches de hotel, fines de semana en otros países que no podías volver a casa. Cada vez el escribir era más pesado, más difícil. Me cuesta escribir bien. Pero tenía claro que lo que quería era una herramienta aplicable. Y
y la pereza hizo que tal vez no desarrollara todo aquello que hubiera tenido que desarrollar, a pesar de que es un libro con voluntad de ser escrito como manual, con 380 páginas, con casos, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quería es que transmitir algunas ideas, como que si liderazgo son resultados y los resultados los alcanzan las personas, es decir, a lo mejor medir la calidad del liderazgo está muy bien. Pero como bien has traído tú o has puesto encima de la mesa, ¿qué pasaría si además de un índice de calidad del liderazgo, habláramos de un índice de calidad del liderado o de la liderada? Porque si logramos los resultados, será por dos cosas. Porque alguien está liderando correctamente y porque esa persona que ha sido liderada está haciéndolo de manera sensacional. Por lo tanto, ¿por qué no somos capaces también de medir objetivamente qué persona ha hecho más esfuerzo por capacitarse? ¿O qué persona está más comprometida? ¿Y qué persona está haciendo lo posible para ajustarse al perfil competencial o cultural que la compañía determina? ¿O qué persona tarda menos tiempo en poner en valor su potencial asumiendo una posición de mayor valor para la organización? Es decir, eso deberíamos ser capaces de poderlo medir. Y ojalá alguien construya sobre el índice de calidad del liderazgo, el índice de calidad del liderado antes de que lo haga yo, porque estaremos en la dirección adecuada. Si logramos resultados, no es gracias al director técnico, es a través del director técnico, pero gracias a los jugadores. Genial. Fantástico, Juan Pablo. Cada respuesta tuya, respuesta y tus preguntas también me generan más preguntas, pero por una cuestión de tiempo quiero hacerte solamente un par más en esta conversación, y es ¿qué impacto te gustaría tener en las personas que lean tu libro? Tú que tienes más experiencia que yo escribiendo libros. Sabes que escribir libros es un tema vocacional, porque como me dijo un editor, si de escribir libros uno se hiciera millonario, no hubiéramos visto a todo un premio Nobel como Camilo José Cela haciendo anuncios en televisión, ¿no? Pues de eso viven muy pocos, ¿no? Es decir, en mi caso, y a esta edad me cuesta diferenciar o distinguir entre impacto, sentido e incluso trascendencia. Detrás del libro, para mí, el Leadership Analytics, hay una voluntad de dejar algo a una conciencia de que es mejorable y ampliable. ¿Por qué? Pues tú, que eres como yo de Barcelona, la Sagrada Familia, que llevan 125 años, más de 125 años construyéndola, habrán pasado media docena de arquitectos y siempre critican al que está a cargo de la obra. Y hubo uno, cuyo nombre no recuerdo, que dijo muy sabiamente: a futuro otros vendrán que famoso me harán. Sentido. Pues yo eso espero, que a futuro venga gente que haga el concepto de Leadership Analytics más robusto, que construya, que desarrolle. Por lo tanto, ¿qué es lo que me gustaría, de qué manera me gustaría impactar a mí? Pues me gustaría impactar de varias maneras. Primero, claramente en el mundo de las organizaciones, en el mundo de los resultados, pero a diferentes niveles. Me gustaría ver la gente en las empresas que no se desenganchan, no desconectan emocionalmente. Y cuando vemos a los jóvenes talentosos que salen de la universidad y no quieren ir a las empresas, no podemos echarle la culpa a las nuevas generaciones. Tal vez es que las empresas son las que deberían adaptarse, ¿vale? Entonces, creo que la persona merece trabajar con un clima mejor, comprometerse más, algo que se le facilite, oportunidades de mayor crecimiento, brillar por el desempeño que se le reconozca. Pero además, de nivel personal, creo que él o la líder
deben entender que ese éxito es el de su equipo, como decía, y debe primarse esa meritocracia, que no pasa nada si soy un buen líder y no pasa nada si soy un mal líder. Eso no es sostenible. Cuanto peores directivos tengamos, más al borde del abismo estamos como una organización. Tanto empecemos a hablar de conceptos como líder certificado. Es decir, yo soy un joven talentoso o una joven talentosa. Yo quiero saber cuando entro, no solo en las empresas, si es un great place to work, sino si este es un great leader to work. Quiero saber, ¿ha sido mentor? ¿Recibió coaching? Cuando sale de aquí, ¿él sigue apostando por su propio desarrollo y su formación continua? Oye, ¿qué tasa de rotación no deseada ha tenido históricamente? Es decir, me gustaría que empecemos a hablar de cada uno de los líderes sobre si son merecedores o merecedoras de que los confiemos ese principal activo, que son las personas. Y, por supuesto, las organizaciones. Colaborador, colaboradora, líder. Y a nivel organizacional me gustaría contribuir a que el propósito quede claro, pero sobre todo a la sostenibilidad de las compañías y al alcanzar los retos que esperan sus diferentes stakeholders. Es mucho impactar con un libro, por grueso que sea, ¿no? Pero sí que me gustaría aplicabilidad y trascendencia. Genial. Genial, Juan Pablo. Mira, por cerrar la conversación con la pregunta habitual de cierre, que se me hace un poco extraña contigo, porque siempre es la misma y me parece demasiado tiempo, porque hablamos tú y yo a menudo, y es de qué te gustaría que hablemos tú y yo dentro de 5 años. A ver, efectivamente tú y yo hablamos periódicamente. No revelo nada, no sea, de vez en cuando nos vemos para desayunar y solucionamos el mundo, o medio mundo. A mí me gustaría, en primer lugar, no hablar dentro de 5 años, sino durante los próximos 5 años seguir hablando para ir trabajando. Entonces, por un lado, yo debo reconocer que sigo aprendiendo de ti, si no hubiera mantenido el tema, ¿no? Pero tu línea de trabajo a mí me ha inspirado mucho, el tema del humanismo digital, porque al final lo que yo hablo del sistema de gestión de calidad del liderazgo no es más que una tecnología. Metodología con muy poca tecnología, pero tecnología, ¿vale? Es decir, ¿cómo? Es básicamente tecnología al servicio de la interacción humana. Y todo eso no deja de ser uno de los múltiples ejemplos que están dentro del paraguas del humanismo digital, ¿no? Tanto, me gustaría seguir hablando contigo también no de humanismo digital, sino todo aquello que podemos hacer para incrementar la coherencia y la sostenibilidad tanto de las organizaciones como del uso que hacemos de la tecnología y de la gestión de las personas en las mismas, porque es lo que nos permitirá lograr que estas compañías avancen hacia ese propósito, pasar de esa visión de 5 años al propósito de los 150 años, ¿no? Genial. Perdón, que siempre sentados alrededor de una buena mesa. Eso siempre ayuda, eso siempre ayuda. Juan Pablo, quien te descubra hoy y quiera saber más de ti, además del libro de Profit Editorial, Leadership Analytics, que pondremos en las notas del programa, ¿a dónde más les referimos? ¿A una página web, redes sociales? ¿Qué quieres que pongamos en las notas del programa? Yo en redes sociales soy muy activo en LinkedIn, la verdad también lo soy en Facebook, pero no salgo ni con mi apellido, es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, soy temas más familiares y demás. Lo que sí, gracias al libro y siguiendo la recomendación de autores, pues generé mi sitio web, juanpabloventosa.com, que explica un poco qué estoy haciendo y cuáles son mis líneas de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que sugiero? Es decir, y digo sugiero,
En primer lugar, contar de que LinkedIn y mi página web van contando las cosas las que voy trabajando. ¿Y qué cosas son las que voy trabajando? Además de esta línea que hemos comentado, de coach, de consultor, del tema de talento, cultura, talento, liderazgo, estoy empezando a desarrollar con mis socios tengo 4 socios con los que llevamos más de 30 años trabajando juntos, 30 años cada uno, es decir, eso es media vida, ¿no? Justo media vida. Estamos viendo el cómo crear el Leadership Analytics Institute, es decir, el cómo dar a conocer, cómo publicar a diferentes lenguas, cómo certificar a diferentes consultoras en diferentes países, cómo hacer un videocurso para difundir lo que realmente es una nueva disciplina, el Leadership Analytics, que nos tiene que permitir que las organizaciones funcionen mejor y que las personas estén más contentas en sus respectivas empresas. Ahí os animo a seguir lo que va a venir en los próximos meses y años, Leadership Analytics Institute. Maravilloso, Juan Pablo. Pues lo dicho, felicitarte por tu libro. Creo que la conversación la tenemos en un momento muy oportuno, que es la de propósitos año nuevo. Yo creo que en tu caso me suenan más 5 años, a convicciones. Propósito de 5 años. 5 años, pero piano, ¿eh? Vamos a estrenar el próximo 2025 en breve y suena muy bien esos proyectos. Pero nada, por hoy tendremos que dejar esta conversación aquí. Agradecerte como siempre, pues tus respuestas, tus preguntas, tus reflexiones que dan como siempre que pensar. Y nada, desearte un buen 2025 que estrenaremos en breve, aunque esta conversación se publique ya con avanzado ese año y con ganas de volver a conversar contigo, con pantalla o no de por medio, con café o no de por medio, pero conversar. Pues a ti, Joan, por ser como eres y por hacer lo que haces. Muchísimas gracias por la oportunidad. Feliz año. Feliz año para ti también, Juan Pablo. Hasta pronto. Llegamos al final de este episodio, espero que os haya interesado y os invito a que lo compartáis si pensáis que puede ser útil a más personas. Os recuerdo como siempre que podéis saber más de mí y mi trabajo en mi casa digital joanclotet.com y que si me descubres hoy encontrarás muchas más conversaciones de interés en este podcast Humanismo Digital que espero sirvan para inspirarte, aprender algo y sobre todo poner en valor a las personas en esta era digital que nos ha tocado vivir. Os emplazo a encontrarnos de nuevo pronto aquí en Humanismo Digital. Hasta entonces, cuidaos mucho.